Bienvenidos, le damos gracias a Dios porque pues en este año 2025 pues Dios nos permite celebrar otro día pues de acción de gracias. Ya fue el jueves, este jueves pasado, y bueno, pues la historia pues aquí se las enseñan en la escuela, en la primaria, en el high school, y pues la historia pues ya la sabemos, ¿no? Que es cuando, bueno, miren, ahora con todo lo que estamos, con toda la tecnología, con toda la ciencia, muchas historias que nos habían contado pues no son lo que nos habían contado. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios pues primeramente por la vida, darle gracias a Dios por la salud, darle gracias a Dios por la familia, porque en este año pudimos darnos cuenta de que pues muchas personas no llegaron a este año, no llegaron a este momento, y fueron personas adultas, personas jóvenes, personas que pues eran unos niños. Y lo impresionante es de que algunas personas se fueron por salud, otros se fueron por accidentes y otros se fueron por condiciones físicas. En este año, de verdad que pues pudimos ver las tres causas. Desde una pequeñita de 6, 7 años, que pues la atropelló un automóvil en bicicleta, hasta, ¿verdad? Jóvenes que se fueron de esta tierra por condiciones físicas de salud, no fue ni fue algo físico, hasta personas adultas que pues sí murieron, ¿verdad? Por la edad o por la alimentación y todo eso. Y pues nosotros, pues gracias a Dios, estamos en otro año casi por terminar. Entonces por eso, ¿verdad? A veces hasta que no estamos enfermos no nos damos cuenta de lo que es la salud, de la bendición de estar saludables, porque un dolor de cabeza y cosas físicas, ¿verdad? De enfermedades, uno lo que anhela es estar sano, quitarse eso del cuerpo, el dolor o cualquier otro padecimiento. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice, ¿verdad?, que seamos agradecidos con Dios en todo tiempo. Porque si nosotros tenemos salud, si nosotros tenemos nuestra familia, si nosotros tenemos planes, metas, si nosotros tenemos libertad, oigan, eso, aunque no lo creamos, eso se está acabando poco a poco. La libertad y el poder lograr las metas, poder lograr los objetivos que nosotros tenemos como personas, como jóvenes. Poco a poco, ¿verdad?, el mundo está siendo cambiado, sacudido por muchos acontecimientos que estamos pues viviendo el día a día. La Biblia dice que en los posteriores tiempos se va a hablar de guerras, rumores de guerras, todas esas cosas, que eso van a ser principios de dolores. Y ahorita pues yo en lo personal pienso que no estamos en ese tiempo, pero ya se están hablando, ¿verdad?, de guerra. Pues saben todo lo que hay en las noticias: guerras, rumores de guerras, sediciones y bueno, muchas cosas. Por eso tenemos que pues valorar lo que Dios nos deja, lo que Dios nos da, los tiempos en los que Dios nos permite vivir, porque en otros lugares pues nuestros hermanos están siendo perseguidos, en otros lugares están muriendo, en otros lugares están padeciendo hambrunas. También nosotros aquí tenemos muchas bendiciones, pero hay lugares donde pues el agua está haciendo falta. Entonces, ¿verdad?, estamos en un mundo que poco a poco está cambiando, pues no para bien. Por eso tenemos que valorar lo que tenemos en este tiempo, que es pues la libertad, que todavía pues se nos concede en muchos lugares todavía.
Entonces la Biblia nos dice en el libro de, miren, el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 11, también dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo le dio gracias a Dios. Dice, ¿verdad?, Juan capítulo 11, versículo 41. No vamos a durar mucho con la predicación, ¿verdad? Vamos a ser cortitos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. El Señor Jesucristo estaba agradecido con el Padre porque podía, pues Él es Dios, ¿verdad? Pero Él podía entrar a la presencia de Dios. Y como nosotros ya hemos visto muchas veces, recordamos que nosotros como seres humanos, vamos, ¿verdad?, no generalizar países ni nada, no, aquí van todos los humanos. No podíamos entrar a la presencia de Dios más que los levitas, la tribu de Leví. Nacimos en el 1980, nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros, ¿verdad?, nos encontramos en un mundo en el cual la puerta para entrar a la presencia de Dios pues está abierta, y la puerta se llama nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, antes de esos tiempos, en el tiempo del Antiguo Pacto, y de hecho después de la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿dónde estaban mis ancestros? Mis ancestros probablemente estaban en México. Era probablemente de los aztecas, de los mixtecas, zapotecas o de los olmecas, no lo sé. Pero el conocimiento de Dios en aquel tiempo, pues yo no lo tenía. Ahora en el 2025, ¿verdad?, pues ya tengo el conocimiento y tengo la puerta abierta al Padre. Antes no era así. Antes, en aquellos tiempos, no podíamos entrar a la presencia de Dios. El mismo Señor Jesucristo en la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de las luces, o la fiesta de la rededicación, o la de la dedicación, que es la que pues próximamente está por venir, ¿verdad? En el tiempo, muchas veces cae, combina con el tiempo de Navidad. Pero en el tiempo de Hanukkah, la Biblia nos dice aquí mismo en el libro de Juan, que el Señor Jesucristo se acercó al pórtico de Salomón, dice, era la fiesta de la dedicación. Y el Señor Jesucristo entró hasta el pórtico de Salomón, porque como judío no podía entrar al templo. Al templo solamente entraban los levitas, ciertos levitas. Al lugar santo entraban levitas por turno. Y al lugar santísimo solamente podían entrar los levitas de la familia de Aarón. Nadie más. Aunque fuera levita, no podía entrar a la presencia, al lugar santísimo. No podían. Ahora por Cristo, por el sacrificio del Señor Jesucristo, se rompió el velo y podemos todos los gentiles, judíos, no hay griego, no hay judío, no hay nada de eso, entrar a la presencia de Dios. Entonces vemos que el Señor Jesucristo en el pórtico de Salomón, el pórtico de Salomón era un cuarto que Salomón hizo exclusivamente para él, para que él pudiera acercarse lo más que era permitido por Dios al lugar santísimo. Y ahora, ¿verdad?, a través de Cristo podemos entrar a la misma presencia de Dios, y Dios puede escuchar nuestras oraciones. Nosotros, como siempre lo recordamos, es que siempre hay que recordar, siempre aquí lo recordamos. Antes de que yo naciera, antes de que mis papás nacieran, probablemente otras generaciones atrás no podían. Es más, de hecho, ni conocían el nombre de Dios. No conocían el nombre de Dios. Hasta ahora nosotros nos tocó en bandeja de plata, nos tocó en charola de oro o de plata el conocimiento de Dios como seres humanos a esta generación. Después de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel volvió a ser nación, Israel representa que Dios todavía está aquí en la tierra, peleando, ¿verdad?, por la humanidad. Y nosotros podemos ver hoy en día los ejércitos del rey David peleando con Gaza, con Irán. Bueno, ahí están los ejércitos del rey David. No tenemos que ir a la Biblia, pero los podemos ver y ver muchas cosas.
Entonces, por eso el Señor Jesucristo aquí le dice al Padre, gracias te doy. Y mírenlo, ¿por qué lo hizo el Señor Jesucristo? Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Verdad? Porque en aquel tiempo, sobre todo en el libro del apóstol Juan, en el libro del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, nosotros vemos que el Señor Jesucristo estaba debatiendo con los líderes religiosos de ese tiempo. Estaba debatiendo la palabra de Dios, la ley de Moisés, contra las enseñanzas de los ancianos, contra las tradiciones de los ancianos. Y en el libro de Juan vemos, ¿verdad?, en muchas ocasiones donde el Señor Jesucristo dice, ustedes cambiaron la ley de Dios por sus costumbres. Y también le dijo, ¿verdad?, escrito está, ¿verdad? También le dijo, ustedes invalidaron el mandamiento. O sea, en el libro del apóstol Juan nosotros vemos las enseñanzas que el Señor Jesucristo está combatiendo. Y aquí nosotros vemos en la palabra de Dios que dice el Señor Jesucristo, para que vean que yo soy el Mesías que ellos están esperando. Que claro, como vemos o vamos a ver más adelante, a ellos no les importaba el Mesías. No les importaba. No es nuevo esto que está aconteciendo en el mundo entero. A veces agarramos solamente a los judíos, pero es que no es nuevo. Los judíos de hoy en día, del año 2025, son los judíos que están en la Biblia. Muchos de esos judíos no saben. La Torah no saben el libro del Antiguo Pacto, para que entendamos. No saben, les prohíben leer los libros de los profetas. Lo que sí les obligan a hacer es aprenderse la Mishnah, aprenderse las tradiciones de los hombres. Ellos no toman las leyes de Dios como su conducta diaria. No, ellos no lo hacen, lamentablemente. Pero aún así es el pueblo de Dios. Aún así Dios va a pelear por ellos y sigue peleando por ellos y van a vencer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que es por los patriarcas, es por amor a su nombre. Porque el pueblo de Israel lleva el nombre de Dios. Cuando nosotros vemos a un judío, ¿qué es lo que vemos? Vemos la ley de Dios. Sabemos todos, aunque no seamos cristianos, aunque seamos de la religión que sea, de la religión que sea, saben bien que cuando ven a un judío, ese hombre sabe la ley de Dios. Porque ellos portan el nombre de Dios, portan el carácter de Dios. O se supone que tienen que portarlo, porque les digo, ¿verdad? Pues hay de todo. Hay de todo. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo está aquí contra estas enseñanzas que pues están manipulando la palabra de Dios para su conveniencia, como pues en estos tiempos. Y nosotros lo podemos ver en el capítulo 12. Miren, aquí el Señor Jesucristo está hablando al Padre, está orando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí va a resucitar a Lázaro. Y uno dirá, wow, o bueno, muchas veces a nosotros nos han dicho que bueno, le han puesto condiciones a Dios para que crean. Si sana a mi abuelito, si sana a mi abuelita, si sana a mi mamá, si sana a mi papá, si me caso con ese, si me caso con aquella, si me da esto, yo, o sea, pues eso la palabra de Dios nos habla de todo esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que conoce los corazones. Y no solamente Dios en la Biblia nos enseña su corazón, el corazón de Dios, sino que nos enseña, ¿verdad?, pues el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque el discernimiento viene cuando nosotros empezamos a leer la Biblia. Y miren lo que dice en el capítulo 12, versículo 9. Ya dijimos, ¿verdad?, el Señor Jesucristo aquí resucitó a Lázaro. Y ya sabemos la historia, que es la resurrección de la vida y todo eso. Y ya aquí más adelante dice en el capítulo 12, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Querían ver a Lázaro, porque Lázaro pues ya tenía 4 días
de muertos. Y la gente, ¿verdad?, estaba impresionada, y uno diría, wow, va a haber un avivamiento, va a haber una conversión de miles de personas por los milagros. Los milagros no salvan, los milagros nos emocionan, ¿verdad? Y hoy en día son puros trucos. El Señor todavía sigue haciendo milagros, pero no los hace, ¿verdad?, para dar show. No, los hace en tu casa, los hace en tu privacidad, los hace muchas veces personalmente. Y el milagro más grande, pues, es la conversión de las almas, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí, pero mire, pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro. Otra vez querían matar a Lázaro, que el Señor Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaron y creían en el Señor Jesús, ¿verdad? Porque el maligno nunca va a permitir que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Siempre va a haber una oposición diabólica. Y nosotros vemos todo el resto del capítulo 11, perdón, en el 45 y todo eso, cómo los judíos realmente lo que les importaba no eran las almas, era su fama de ellos. Era verdad, porque ellos decían que si creían en el Señor Jesucristo iban a derribar el templo, los romanos. Pero si ellos creían en el Señor Jesucristo y si Él era el Mesías verdadero, el que estaba escrito en el antiguo pacto, entonces el templo iba a quedar obsoleto, ya no iba a servir. Porque el Señor Jesucristo era la sombra de ese templo, era la sombra de esos sacrificios, y como dice el libro de los Romanos, de los Hebreos, ya no iba a haber necesidad de sacrificios. Entonces, si ellos permitían que el Señor Jesucristo cumpliera su misión, pues ellos iban a quedar, como decimos, ¿verdad?, se iban a quedar sin chamba, se iban a quedar sin trabajo, se iban a quedar la fama y toda la esperanza del pueblo que estaba puesta en ellos iba a ser puesta sobre el Hijo de Dios, sobre el cual, ¿verdad?, tenía que haber sido desde el principio. Por eso ellos no querían eso. Y nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Porque esta generación, como lo hemos estado diciendo muchas veces, sabían que iba a venir un Mesías. Bueno, ellos esperaban a dos Mesías. Esperaban al Mesías, el hijo de José, el de los sueños. Ustedes ven, ¿verdad?, cómo José sufrió, padeció, un Mesías sufrido. Y al final, pues, Dios lo levantó a José. Pero también esperaban al hijo de David, a Ben David, y a Ben Joseph, hijo de José, hijo de David. Porque en el antiguo pacto hablaba de esas dos características. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, que él era el hijo de David. Y los mismos fariseos, los mismos líderes le dijeron, dinos si tú eres el Hijo de Dios. Dinos si tú eres el Rey de los judíos. Porque ellos, ¿verdad?, solamente ellos querían ver al Rey vencedor, al Hijo de David, al Rey que ganaba las guerras, porque ellos estaban esperando que los liberara del imperio romano de aquel tiempo. Pero se les olvidó, o no querían ver la parte del Mesías sufriente, que tenía que pagar con nuestros pecados. Entonces, por eso nosotros vemos que aquí el Señor, ¿verdad?, le está diciendo que para que ellos vean. Y nosotros vemos más adelante que ellos traman un complot. ¿Por qué? Porque sí, muchos quedaron asombrados. Y ahí es donde nosotros podemos ver que los líderes religiosos, que los líderes, los pastores, los ministros del Evangelio tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros, muy grande. No es nada más, ¿verdad?, de que no, pues yo quiero ser pastor y ya voy y ya hay, ¿verdad?, y les digo cosas bonitas para que vengan y no se me vayan. Eso no es así. ¿Por qué? Porque las almas de las personas, de los seres humanos, dependen, ¿verdad?, de las enseñanzas. Y nosotros vemos aquí
Más adelante dice el 44, dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Bueno, ya veo, ¿verdad?, que Lázaro se levanta. Dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estando cerca la fiesta de la Pascua, la de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaron unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Mire, porque el Señor Jesucristo se fue de ahí. El Señor Jesucristo se fue porque todavía no era el tiempo de que Él iba a ser sacrificado. Porque, ¿cuál era ese tiempo exacto que Él iba a ser sacrificado? Él tenía que ser sacrificado en la fiesta de la Pascua. No podía ser antes, ni podía ser después. El Señor Jesucristo tenía que cumplir la Pascua exactamente como estaba escrito en el Antiguo Pacto, el mismo día, a la misma hora que estaba siendo crucificado el Cordero, el Señor Jesucristo estaba siendo también crucificado, perdón. El Señor Jesucristo estaba siendo crucificado y el Cordero de Dios, el Cordero, perdón, del templo, el Cordero Pascual, estaba siendo sacrificado a la misma hora. Entonces, por eso nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Que para qué fue crucificado el Señor Jesucristo? Bueno, pues para que Dios nos oyera. Esa es la causa. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Porque la Biblia, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Antes éramos enemigos de Dios, éramos, como dice Romanos 6:17, ¿verdad? Que Dios fue el que nos liberó del pecado. Dios fue el que nos salvó de la condenación eterna. ¿Por qué no? Pues todos vamos a morir. Para allá vamos todos, ¿verdad? Entonces, para eso Dios, y como les digo, miren, a veces decimos, no, es que nos vamos a quedar hasta que sea el arrebatamiento, o nos vamos a ir en medio, a la mitad de la gran tribulación, en medio, y eso. Oigan, ya quisiéramos llegar a eso, ya quisiéramos sobrevivir. Olvídense, todavía no va a pasar la gran tribulación, todavía no va a pasar nada. Salimos de allá afuera y podemos irnos en cualquier momento, cualquier abrir y cerrar de ojos. Y es algo que, pues, por eso les digo, tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque en un año pueden pasar muchas tragedias. Y yo por eso, la verdad, siempre estoy agradecido con Dios porque, pues, mis hijas están bien, mi esposa está bien, y pues todo está bien. Porque en un momentito, miren, no, me puede cambiar todo. Bueno, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Verdad? Tenemos que dar gracias a Dios porque ahora nosotros somos siervos
de la justicia, y la justicia es Dios, la justicia es Cristo. Porque sin Dios, de verdad que nosotros no la hacemos, no la hacemos. Y Dios, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que, miren, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera para que todo aquel que en Él cree, que ha dado a su Hijo unigénito, la palabra unigénito es único como Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no nos vamos al cielo por ser buenos, y eso, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces lo hemos dicho. Nosotros nos vamos al cielo cuando reconocemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, cuando reconocemos que somos pecadores, que necesitamos ayuda de Dios, y que aceptamos ese sacrificio y le decimos: Señor, si tú pagaste por mí, porque el que debió de haber estado ahí fui yo. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que quién es el que nos va a cambiar. Y es que ese es un error que muchas veces cometemos, que nosotros queremos tener el poder de cambiarnos. No tenemos ese poder. La Biblia dice que Dios mismo nos santifique. La palabra santifique es apartar, que Dios mismo nos aparte para Él, ¿verdad? Santifique, que nos aparte para Él. Dios mismo nos santifique espíritu, alma y cuerpo. Es Dios el que nos va a santificar, es Dios el que nos va a apartar. Nosotros no podemos, y ahí nos va a estar la lucha, porque vamos a pelear con Dios. Personalmente vamos a pelear con Dios. Pero ¿cómo es que Dios nos va a apartar para Él? La Biblia dice, ¿verdad?, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién era ese verbo? Su palabra. Cristo es la palabra de Dios. Mientras más nosotros leemos la palabra de Dios, mientras más la leemos en nuestro inconsciente, algo se va transformando. Y ya nosotros no vemos la vida como antes, sin a veces, sin mucho estar peleándonos con cosas, ¿verdad? O con cosas, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él se tiene que llevar. No, Señor, yo vine aquí, mira, yo me salvé porque pues le eché mis altas ganas. No podemos así. No podemos así. El único que puede transformarnos, cambiarnos, transformar nuestra mente es la palabra de Dios. Porque a veces sí decimos, no, que Dios se puede cambiar, que el poder del Espíritu Santo se puede cambiar todo. Sí, ok, eso está, eso es. Pero ¿dónde está ese poder y dónde está esa presencia de Dios? En la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, en el Antiguo Pacto, Dios le dijo al pueblo de Israel: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes, para que hagas. Medita en él de día y de noche. O sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a transformar la mentalidad, pues, que salió del pueblo de Israel, perdón, del pueblo de Egipto, para transformarlo. Y vemos que la primera generación, por eso miren, les digo, la primera generación de los de Israel que salieron de Egipto se perdieron todos casi. Nada más entró Caleb y Josué. Ya la próxima generación pues es así. Porque Dios lo que quiere, ¿verdad?, es que nosotros seamos transformados en el espíritu de nuestro entendimiento. Y podamos, ¿por qué? Porque ¿quién es el que nos está ahorita manipulando? Nos está discipulando. Nos está metiendo chip, nos está metiendo información en la mente del mundo. Es ese, y mientras más nos alejamos de Dios, ¿verdad?, pues no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Pero bueno, la presencia de Dios, el poder de Dios está bien en su palabra, en la obediencia, en leer, porque un tiempo se dijo, no, pero es que de nada sirve que te aprendas versículos y todo eso. Miren, aprenderse un versículo cuesta. Yo pienso que los que hicieron eso, bueno, no sé qué tendrían en la mente, ¿verdad? Pero a mí la Biblia me dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y ya lo dijeron, hasta predicaban sin Biblias, ¿verdad? Ya me aparecía yo aquí, ¿verdad? Y vengan todos que les voy a hablar y les voy a decir la grandeza que pueden ser. Y la Biblia, pues ustedes fíjense, y ahí no tienen Biblia.
Entonces por eso Dios le dijo cuando salieron de Egipto, ¿verdad? En Josué 1:8 le dijo, esfuérzate. ¿En qué tengo que esforzarme? En guardar ahí verdaderamente todo tu empeño, porque la palabra de Dios es la que va a hacer la transformación en nuestro ser interior para que nos entendamos. Y ahí es donde la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es la vida que con nosotros todos necesitamos. Mis palabras son espíritu. Y es la vida que necesitamos. Porque a veces te las ponen y a ver, vengan que les voy a dar la unción. Eso no existe. Pero bueno, vamos a estar orando para seguir, ¿verdad?, con lo que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, Señor. Te damos gracias, Padre, por el perdón de pecados, Señor, y porque desde que nosotros venimos a ti, Señor, han habido cambios grandes, Señor. Nosotros reconocemos, Padre, que todavía nos falta muchísimo, Señor, que nunca vamos a alcanzar la perfección, Señor, pero desde que hemos estado en tu presencia, Señor, tú has transformado nuestra mente, Señor, tú has transformado nuestros caracteres, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Padre. Te damos gracias, Señor, por este año, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, Señor, aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, por la salud, por la vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por la libertad que todavía tenemos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, y por la salvación de nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Y pues Dios